Bueno, llegamos al final de nuestro encuentro, de nuestro primer encuentro de economía y diseño. Tengo el gusto de presentarles al ponente invitado, Jaime Franqui Rodríguez, magíster en teoría e historia del diseño de la arquitectura. Es el actual vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia. Fue fundador de la organización ACOA en Bogotá, que representaba, hacía un colectivo de diseñadores, de los primeros que salieron en Colombia. Creador y fundador de la Red Nacional de Diseño para la Industria en Colombia. El secretario técnico del Sistema Nacional de Diseño en Colombia. El fundador de la Red Latinoamericana de Política Pública y Diseño. El docente en Colombia por excelencia que maneja desde los 80-83 el marco teórico de la carrera de diseño industrial, y hoy ustedes tienen un avance de ese proyecto dentro de la filosofía contemporánea de la complejidad y la sistémica, que es el acto diseñar, entre otras quijotadas, publicado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Los dejo entonces con el maestro y pues no sé realmente de qué va a hablar, pero esto nace de una frase que él nos dio en los años, al finales de los 90, donde nos decía, y ustedes vieron en las redes 3 frases, pero voy a retomar una sola. Este encuentro nace de esa intención, de esa quijotada que llevamos juntos desde aquel entonces, y es, entre otras cosas, que el diseño salga de las páginas sociales, que no solo esté ahí, sino que también se traslade a las páginas económicas. Entonces, los dejo con el profesor Jaime Franqui. Muchísimas gracias, tanto a los organizadores como al diseñador William por haberme invitado y permitirme plantear algunas ideas generales en torno a este tema que les preocupa en este encuentro, la relación economía y diseño. Cuando William decía que no sabía de qué iba a hablar, quiero decirles con toda franqueza que yo tampoco estoy seguro exactamente de qué voy a hablar. Y quiero hacer una confesión previa. Cuando me invitaron a presentar estas ideas y me dijeron que el tema era economía y diseño, yo les pregunté si les interesaba mirar un poco la relación de economía y diseño o si podía introducir algunas ideas sobre la cuarta revolución industrial, que es uno de los temas que me tiene más inquieto en este momento. Error al haber preguntado porque me dijeron, hable de las dos cosas. Y eso hace muy difícil establecer un hilo coherente y un hilo claro de lo que uno puede hablar. Por eso voy a adoptar una perspectiva un tanto académica, pero que me parece que puede ayudar a la comprensión por parte del auditorio de las ideas que voy a presentar. Y digo un tanto académico porque voy a adoptar una perspectiva histórica, es decir, cómo venimos avanzando en materia de diseño y cómo ese diseño de alguna manera se articula y se liga no solo con la economía, sino con múltiples aspectos de la vida, de manera creciente y de manera cada vez más compleja, al punto en que hoy es muy claro, tanto para los diseñadores, quizá no tanto para otros miembros de la sociedad, que vivimos en una sociedad en la que el diseño juega un papel fundamental. Y ha venido creciendo esa importancia del diseño, y por eso en Latinoamérica le hemos venido apostando de tiempo atrás a generar políticas públicas en el ámbito del diseño. Sin mucho éxito, tengo que decirlo, porque realmente el diseño en esta parte del mundo no ha contado con el mismo beneplácito y el mismo apoyo que en otras sociedades uno pudiera encontrar.
De tal manera que esta mirada histórica, digamos, obedece fundamentalmente a poder dar cuenta del recorrido que el diseño en referencia a la economía puede tener. Pero por supuesto el diseño no se queda únicamente en su relación con la economía, hay un compromiso muy serio de diseño con los usuarios y con una vida de bienestar, con una sociedad de bienestar. Reconocen los usuarios el punto de partida y el centro de su acción. Resolver problemas para las personas es fundamental en el diseño. El diseño nace históricamente en momentos posteriores a las primeras revoluciones industriales, pero es continuidad de ese afán de la especie y de ese afán del hombre por procurarse una vida mejor, por procurarse una vida más digna, por procurarse una vida más cómoda, y evidentemente los diseñadores contemporáneamente continuamos con ese compromiso. Por eso en algunas ocasiones he dicho que los diseñadores somos un poco Quijotes, porque no es fácil avanzar en esa dirección en muchas ocasiones. Y además es fácil ceder a las tentaciones de ver el diseño desde una única perspectiva y no desde perspectivas múltiples. La otra pregunta que me formulé en el momento inicial de preparar la charla sobre economía y diseño fue: ¿a qué economía me voy a referir? A una economía, digamos, como con la que convivimos en buena parte de Latinoamérica, una economía muy ligada a los temas de subsistencia, o a una economía de corte del modelo de desarrollo en donde la abundancia se produce de manera más fácil, o a las economías naranjas que están empezando a emerger y que empiezan a verse como una opción, o a las economías verdes que tienen una preocupación muy fuerte por el tema ambiental y por la responsabilidad con el planeta. De tal manera que opté también por esta mirada histórica para hacer ver que el diseño puede jugar adecuadamente en cualquiera de estos propósitos o en cualquiera de estas miradas que se relacionan con la economía. Y evidentemente porque además en nuestros países vivimos simultáneamente en nuestras sociedades existen simultáneamente procesos de producción artesanal, desarrollos culturales, procesos de producción industrial, y ojalá algún día también podamos entrar en estos modelos contemporáneos de transformación digital y de producción en el ámbito de lo digital. En todos ellos el diseño tiene alguna posibilidad de acción, pero sobre todo todos estos campos coexisten, cohabitan nuestros territorios, viven contemporáneamente con nosotros. Aquí no hemos logrado en un ciclo evolutivo ir superando estadios como pudiera uno pensar en otros contextos diferentes, sino que hemos pasado de un estadio al otro sin que realmente el estadio precedente haya desaparecido. De tal manera que la preocupación por la artesanía existe, la preocupación por la producción industrial existe y muchas otras preocupaciones existen. Empecemos entonces con las ideas que les voy a presentar. ¿Falta sonido?
El fragmento que acabamos de ver es de una de las películas, en mi opinión, más interesantes de ciencia ficción, de Stanley Kubrick. Es una película bastante vieja, es una película de 1968, pero ya desde 1968 Stanley Kubrick advertía sobre estos contrastes que íbamos a vivir en el mundo que se avecinaba en ese momento, que ya hoy estamos viviendo. Particularmente el tema de la inteligencia artificial era lo que denunciaba Kubrick en su momento. Uno de los digamos, propósitos era mostrar cómo posiblemente el computador, una máquina inteligente que estaba dentro de una misión a Marte, se apoderaba de la nave, incluso buscando la posibilidad de sacar a los humanos del control. Por suerte, en la película de Kubrick, el control lo vuelven a tomar los humanos y logran tener un final ajustado a lo que uno esperaría para la especie. Esto nos lleva a pensar un poco en las relaciones que tenemos con la naturaleza. En la gráfica, que es una gráfica que ustedes deben haber visto ya en algunas ocasiones, o que pueden haber visto en algunas ocasiones, se muestra lo que es la comparación de la existencia del universo con la existencia del ser humano y con la existencia reciente de nuestros días. Si tuviéramos 12 horas de existencia del universo, solo más o menos en la octava hora aparecería el sistema solar y el planeta Tierra. A nivel de la novena o décima hora tendríamos la existencia o la aparición de la vida, y el ser humano solo aparecería en los últimos segundos. Incluso el campo del que les voy a hablar para hablar de economía y diseño solo correspondería a 0.3 segundos en esa existencia total del universo. Esto para llamar la atención un poco sobre responsabilidades del diseño. El diseño y los diseñadores y la especie humana han, en mi opinión, abusado de su relación con el entorno y abusado de su relación con el planeta. De tal manera que cualquier perspectiva desde la cual uno quiera mirar el tema del diseño y su compromiso con el mundo debe entenderse desde esta perspectiva muy global. En términos ya de entrar en la mirada sobre el tema económico, uno puede identificar en los últimos siglos una relación, digamos, económica que podría caracterizarse de manera muy general de la siguiente manera, sin pretender evidentemente hacer historia de economía. Una etapa que se prolonga casi hasta el siglo XVI e incluso entrado un poco el XVII, de una economía agraria ligada fundamentalmente a la producción de tierra, que llega a permitir la comercialización de algunos excedentes de esa producción y nos da la posibilidad de un paso a un estadio de una economía mercantil, una economía marcada por el intercambio fundamentalmente, pero que además da la posibilidad del nacimiento de un modelo capitalista y del modelo sobre el cual vivimos contemporáneamente. Esta economía del intercambio pasa con el advenimiento de desarrollos tecnológicos a una economía industrial ya hacia el siglo XVIII fundamentalmente, y en esa economía industrial nacen los diseños. Es en el marco de esa economía y en esa medida los diseños empiezan a ser una manifestación del nuevo modelo económico y particularmente del nuevo modelo o de los nuevos modelos de producción. Por eso desde que nacen los diseños están íntimamente ligados con problemas tecnológicos y con problemas económicos. No puede pensarse en el diseño sin esta ligación. Y empezamos a vivir desde mediados del siglo pasado, quizá desde la década del 70, una economía del conocimiento. Aquí hay una cosa muy interesante y hay una cuestión que vale la pena revisar.
Peter Drucker en la década del 90 ya advertía el nacimiento de esta sociedad del conocimiento. Pero aquí lo que resulta interesante resaltar es que en la sociedad del conocimiento hay un desplazamiento de los centros de poder. En las sociedades agrícolas e incluso hasta las ciudades mercantiles, el poder estaba en la tierra. En el momento del feudalismo, quien poseía la tierra poseía el poder. Entrada ya esta idea, el paso de lo mercantil a lo industrial, hace también un paso y un descentramiento del poder centrado en la tierra al poder centrado en el capital. Quien posee el capital, de alguna manera, es quien posee el poder. Y ya en estas sociedades que estamos viviendo, cada vez más evidentemente, quien posee el conocimiento es quien posee el poder. Ustedes ven que las grandes empresas y las grandes multinacionales contemporáneas hacen capital muy rápidamente a partir de conocimiento. Esto es lo que hace que hayan procesos de innovación intensiva, procesos de innovación muy marcados, porque el circuito que produce el conocimiento en el desarrollo es muchísimo mayor que el que pueden producir otros centros de interés que pudieron haber existido anteriormente. Y diseño está asociado de alguna manera con la aplicación de imaginación y conocimiento al desarrollo de productos, al desarrollo social y al desarrollo de nuestras economías. Pasemos ahora ya en un salto muy forzado, empecé hablando del Big Bang y ya llegamos a las primeras revoluciones industriales. La primera revolución industrial podíamos asociarla en general con la mecanización de los procesos de producción. Es decir, el desplazamiento de una mano de obra, el desplazamiento de la intervención prioritaria de los operarios y la concentración en una producción mecanizada que evidentemente empieza a introducir unos cambios muy significativos en todo el planeta. Hablamos de revolución no porque los cambios se hayan dado al interior de las fábricas, sino porque esos cambios que se dan al interior de las fábricas redibujan lo que es la organización social, redibujan lo que es el planeta. De esa primera revolución industrial uno puede pasar a una segunda, puede entender una segunda revolución industrial que ya se caracteriza por la masificación de la producción. Obviamente cuando uno empieza a pensar en una producción masiva, en una producción de mayor escala, tiene que empezar a suponer que también tiene que haber consumidores o tiene que haber usuarios en mayor escala y en mayor posibilidad de adquirir lo que se produce en las fábricas. Es decir, ya la fábrica no se queda únicamente, el efecto de la fábrica o el efecto de la producción no se queda únicamente al interior de la fábrica, sino que empieza a reorganizarse tanto el comercio como incluso la distribución en el territorio para que pueda desarrollarse, pueda producirse en este nuevo modelo de producción. A partir de esto nace el diseño. Y por eso yo decía anteriormente que el diseño está íntimamente ligado con el tema tecnológico y con el tema económico. Desde el origen, el diseño, digamos, tiene esa articulación muy cercana con el sector económico y con el ámbito de lo productivo. Nace el diseño y se ajusta de alguna manera a algunos de los aspectos que están allí relacionados. Una mano de obra reducida o nula, una especialización, una organización de la producción. Lo que no existía antes de la revolución industrial, ahora empieza a ser un elemento absolutamente clave en los procesos productivos. Ya hay que organizar. Si hay procesos en los que se especializa la mano de obra, hay que organizar la producción de tal manera que esta especialización pueda darse de forma organizada. Tecnificación, se apoya en capital, es necesario entender el tema del capital en estos modelos productivos y permite la producción en escala y en serie. Producción en escala y en serie que, por ejemplo, desde la perspectiva de diseño industrial,
requiere de personas, de expertos dentro de las organizaciones productivas para poder desarrollar los productos que ahora puedan ser desarrollados en escala y en serie. La intercambiabilidad de partes, la idea de un sistema americano que permite una estandarización y una normalización, y hay un profesional que empieza a jugar en esta línea y que está muy asociado fundamentalmente con diseño y con ingeniería. Esto significa un cambio muy grande en el modo en que concebimos la transformación de nuestro entorno, en el modo en que construimos ese mundo artificial en el que vivimos. Tres elementos que son fundamentales a partir de la producción que se deriva de las primeras revoluciones industriales. El primero, la anticipación. No es posible en los nuevos modelos de producción que surgen a partir de esta revolución industrial no anticiparse a lo que se va a producir. Y esto establece una diferencia enorme con los modelos de producción artesanal. En el modelo de producción artesanal no hay que organizar necesariamente la producción ni hay que anticiparse a la producción. En el modelo de producción fabril es necesario que alguien piense con anterioridad a la producción cómo va a ser el producto. Y eso, en términos de la vida contemporánea, se llama diseño. El diseño se anticipa a la producción. En la producción fabril sin diseño es poco viable. Puede haber diseños desde la perspectiva de ingeniería o diseños desde la perspectiva industrial y estética, o desde la perspectiva de estética industrial, pero tiene que concebirse previamente la producción o el producto a ser fabricado. Segundo, se requiere un pensamiento industrial. Para la producción fabril, la lógica, el pensamiento lógico y la razón empieza a ser fundamental. No se puede, sin esta posibilidad de calcular lo que va a suceder, lo que va a ser, es imposible que se dé la producción industrial. Por eso la producción industrial se da en el marco del pensamiento de los modernos que conciben el mundo desde una perspectiva muchísimo más racional y desde una perspectiva más cercana a la lógica que lo que podía darse previamente. Pero también nace el sentido de empresa, y este es muy importante. El sentido de empresa nace en la conjunción del pensamiento moderno y las nuevas organizaciones fabriles. El sentido de empresa, como lo diría Heidegger, no es producir resultados, sino reorganizar los resultados que se producen para producir nuevos resultados, resultados diferentes. Y esto es lo que empieza a generar una espiral de desarrollo que vivimos desde el siglo XVIII hasta nuestros días y que evidentemente cada vez se da de forma más clara y más evidente. En esto podemos ver la existencia de lo que llamaría yo, y esto pues obviamente no tiene ninguna pretensión de ser una sentencia definitiva sobre el tema del diseño, un diseño de primera generación. En esa economía industrial hay un diseño que se ocupa fundamentalmente de la forma de los productos, de la forma de la comunicación, de la forma de lo que vestimos, de la forma de lo que comunicamos. Y por esa vía empieza a adquirir un compromiso muy fuerte con la estética y por supuesto se acompaña de esa responsabilidad que yo decía, nace con el diseño de responder al uso y a las necesidades y responder a las funciones de los productos. Desde el punto de vista de su ligación con la economía, hay dos elementos que son absolutamente fundamentales, o con este modo de producción fabril industrializado, que son la racionalización y la estandarización. Los diseñadores piensan racionalmente en ese momento en el que se centran a hacer viables sus productos y hacer fabricables sus productos, porque la producción también está estandarizada y está racionalizada. Y como el diseñador se centra en el problema de la forma, de la apariencia del producto, simplifica los productos, los hace de menor cantidad de piezas, menor cantidad de ensambles, más facilidad en la producción. A esta época corresponde la idea de un diseño moderno limpio de ornamentos, muchísimo más
muchísimo más fácil de producir. El ornamento es más difícil de desarrollar en la producción fabril que surge de la primera y la segunda revolución industrial. Y la posibilidad de fabricar en serie, en la medida en que haya menos elementos adicionales y menor cantidad de elementos en las formas de los productos, pues va a darse también de manera más fácil y de manera más natural la producción industrializada. Muchos de nuestros países aún están en estos procesos de producción de carácter fabril industrializado de las primeras generaciones de las empresas. En muchos de nuestros otros países coexiste con estos modelos de producción la artesanía y otras expresiones de producción manual. Pasemos ahora a mirar la idea de la siguiente revolución, la tercera revolución industrial. Si en la primera revolución industrial decimos que al interior de nuestras empresas y de nuestras organizaciones se da la mecanización y la masificación, en la tercera revolución industrial empieza a darse la automatización. Los procesos de producción ya no solo no se hacen con intervención de mano de obra directa, sino que se hacen por máquinas que reemplazan o que dejan de ser controladas de forma directa por los seres humanos. La aparición de los robots al interior de las organizaciones corresponden evidentemente con esta tercera revolución industrial. Hay una producción mediante instrucciones, se potencia enormemente la posibilidad productiva, hay una flexibilización e integración de la producción. Cuando flexibilizamos la producción, ya el mundo empieza a organizarse de otra manera. Ya la fábrica no lo resuelve todo, ya la fábrica ensambla las partes. Entonces, si uno ve en el ámbito del mobiliario, por ejemplo, las sillas en las que nos sentamos hoy, las sillas de oficina, las rodachinas y las patas son traídas de Italia, los espaldares son traídos de Suecia, los paños son hechos en el país, etcétera, etcétera. Hay una integración y hay una reorganización completa de la producción. Por supuesto, el diseño empieza a jugar también allí de una manera bastante diferente. La aparición de los procesos de diseños asistidos por computador y de los procesos de manufactura asistidas por computador ponen al diseñador, como yo digo en muchas ocasiones, en la pantalla. Ya el diseño deja de ser un diseño que está pensado para la producción fabril de la primera y la segunda revolución industrial y empieza a aparecer un diseño pensado para unas máquinas capaces de producir. Y un aspecto supremamente importante visto objetivamente de lo que pasa en este momento. Hay un cambio de la orientación de las empresas de centrarse en la oferta a centrarse en la demanda. Cuando uno piensa en la demanda fundamentalmente es lo que alguien está esperando de la empresa. Cuando uno piensa en la oferta, es lo que yo puedo ofrecerle a esas personas o a esos clientes o a esos consumidores posibles de los productos que yo voy a desarrollar. Esta idea de voltear la mirada de las organizaciones hacia la demanda vuelve a encontrarse otra vez con el diseño, porque el diseño en particular se ocupa de mirar las necesidades de los consumidores, se ocupa de mirar las necesidades de quienes van a usar los productos del diseño. Esta tercera revolución industrial vuelve a abrir un espacio de actuación para el diseño, pero a la vez empieza históricamente, si puede pensarse en una idea de historia en tan corto plazo, empieza a generar unas brechas mayores entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Con esto aparecen entonces como consideraciones un pensamiento global y unas culturas transversales. Ya los modelos de producción han logrado una productividad tal que los mercados locales no son suficientes
y hay que expandir los mercados para que esta producción en gran escala pueda tener realmente unos consumidores, unos clientes que absorban estos grandes volúmenes de producción que empiezan a presentarse. Y las culturas transversales, producto de los del gran intercambio y de los procesos de intercambio entre nuestros países, que hacen que empecemos a tener ya no, desde el punto de vista cultural, una relación únicamente con el territorio, sino una relación con nuestros pares o con nuestros iguales en el planeta. Empiezan a aparecer evidentemente las grandes corporaciones que hacen que haya una mayor similitud entre personas que tienen la misma perspectiva sobre la vida en distintas partes del mundo que similitud entre las personas que son nuestros vecinos, nuestros paisanos, como decimos en Colombia, etc. Aquí aparece un diseño de segunda generación en esta economía del conocimiento, que tiene dos particularidades. Una preocupación por la articulación al mercado, empieza a nacer de manera muchísimo más insistente esta idea de la articulación al mercado, y una preocupación por la innovación. Nótese que no estamos hablando de creatividad, sino de innovación. La innovación es la posibilidad de poner en circulación social productos nuevos, productos novedosos. Es decir, donde se valida que hay innovación es en el mercado. Una innovación que no logra introducirse en el mercado, un producto que no logra introducirse en el mercado, no se considera necesariamente un producto innovador. La innovación es propia de esta segunda generación del diseño, de estos diseños de segunda generación, en la medida en que hay una articulación con este problema del mercado y con esta ampliación de los mercados. Incluso llega a verse contemporáneamente la frase o la sentencia de que algunas empresas o las empresas que no logren innovar no podrán sostenerse en el mercado. Y el diseño por excelencia es un factor de innovación y está en capacidad de innovar en ese sentido. Los elementos, digamos, que vemos en el diseño ya no se preocupa por la forma del producto, sino se preocupa por el producto en sí, por el producto desde el punto de vista de la productividad y de la competitividad. De alguna manera se abandona, si se quiere, ese centramiento del diseño en una mirada sobre la forma, que pudo ser el modo de proceder de los diseñadores hasta la década del 70 y de los 80, y ahora hay una preocupación por hacer un diseño que logre ser o que logre incrementar la competitividad de los productos y la productividad al interior de las organizaciones. Este diseño tiene que ver con un movimiento a nivel global en lo que en lo que se relaciona con el libre mercado. Los mercados y los tratados comerciales empiezan a aparecer en estos momentos de la tercera revolución industrial, y esa preocupación por lo global es muy propia de ese momento histórico. Ahora, estamos asistiendo en este momento a lo que bauticé para efectos de esta presentación, una economía de la disrupción. Una economía de la disrupción que es fundamentalmente un cambio y una innovación acelerada y brusca. Ya no se dan procesos de innovación más o menos lentos en el tiempo, sino que asistimos permanentemente a un cambio acelerado y a un cambio que incluso para quienes tenemos ya ciertos años a veces resulta difícil de asimilar. Nosotros hemos vivido una transición tecnológica enorme en muy poco tiempo. No hace más de 30 años escuchábamos música, o no hace más de 40 años escuchábamos música en acetatos, luego pasamos a los cassettes,
muy rápidamente pasamos al CD, el MP3, y hoy en día estamos descargando la música en línea. Esto pasa en muy poco tiempo. El tiempo entre la primera y la segunda revolución industrial, o los años que pasaron entre la primera y la segunda revolución industrial, pueden ser alrededor de 120, 130 años. Entre la segunda y la tercera podemos contar alrededor de 80 o 90 años. Y entre la tercera y la cuarta se dio un cambio aproximadamente en 40 o 30 años, de tal manera que cada vez es más acelerado el cambio que estamos viviendo. Y cada vez más podría uno incluso suponer, he llegado a plantearlo en algunos momentos, que ya no habrá más revoluciones industriales porque asistiremos a una revolución permanente. El cambio es tan drástico, tan dramático y tan cercano uno del otro que estaremos viviendo un cambio constante. Y miren ustedes lo que sucede en esta cuarta revolución industrial. Hay una desmaterialización. Las cosas, hay una constante también en esta cuarta revolución industrial que olvidé mencionar, que es el ascenso de lo digital, la transversalidad de lo digital. Y este ascenso de lo digital produce una desmaterialización. Cada vez más lo que tenemos dentro de nuestro entorno es menos ligado con el tema de lo material. Hay una desencarnación en nuestras relaciones. Ustedes ven que ya el contacto entre las personas es menor. Estamos a veces reunidos en un mismo sitio, pero conectados con personas que no están con nosotros en ese sitio. Incluso la posibilidad del WhatsApp, del chat, de todo este tipo de cosas, hacen que nuestras relaciones se desencarnen cada vez más. Y por supuesto, una condición muy propia de esta cuarta revolución industrial, la desterritorialización. Nuestras relaciones ya no son con el territorio. Cada vez menos las relaciones se dan con el territorio. Pero aquí quiero volver a notar, nosotros en esta parte del mundo vivimos simultáneamente los contextos de la primera revolución industrial, los contextos de la segunda, los contextos de la tercera, y apenas nos podemos asomar en alguna medida a estos contextos de la cuarta revolución industrial. Aquí, ¿qué podemos pensar? Que hay un diseño o que empieza a surgir un diseño de tercera generación, un diseño que se caracteriza por innovación intensiva. Ya no se trata únicamente de innovar, sino de jalonar incluso el desarrollo de las empresas y de las organizaciones desde el punto de vista de la innovación. Estas nuevas empresas que emergen en el marco de esta cuarta revolución industrial son empresas que son jalonadas desde la innovación y no empresas que producen innovación, sino que nacen desde la innovación. Otra vez el diseño empieza a jugar un papel clave si lo entendiéramos desde esta perspectiva, por supuesto, y si lo quisiéramos ver en el ámbito de la producción y no solo en otros ámbitos. Y aparece un consumidor completamente diferente, el consumidor que puede producirse lo que él quiere. Hace unos 20 años se hablaba del prosumer, hoy en día, cada día es más frecuente encontrar ese consumidor que termina de producir las cosas, ese consumidor que organiza el producto o organiza el servicio de acuerdo con sus intereses particulares. Ya la cuestión no viene determinada únicamente desde el punto de vista de la organización productiva, sino que también está organizada desde el punto de vista de lo que son los intereses de los consumidores. Hablemos un poco de esta cuarta revolución industrial, porque si bien nuestros amigos, digo yo amigos por ser muy confianzudo, del Foro Económico Mundial, hablan de que la cuarta revolución apenas está empezando. Yo sostengo que realmente la cuarta revolución industrial empezó a vivirse en buena parte del mundo desde hace ya algunas décadas. ¿Y qué es lo que es esa cuarta revolución industrial? Es la convergencia de múltiples tecnologías. La convergencia de tecnologías, seguramente muchas de ellas atravesadas por el mundo digital y por la transformación digital.
Y estas tecnologías están cambiando completamente la faz del mundo. Lo que decimos, o lo que dice incluso Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, es que la cuarta revolución no va a cambiar lo que hacemos, va a cambiar lo que somos. Definitivamente, después de la cuarta revolución va a aparecer otro modo de entender el mundo completamente diferente y otro modo de actuar en el mundo completamente diferente. Anotemos solo algunos ejemplos de esas tecnologías que convergen en la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial. Cuando empecé con la imagen de Kubrick, lo hacía para referirme a esa idea de la inteligencia artificial. El término de inteligencia artificial se acuña en 1956, de tal manera que no es nada que la humanidad no estuviera vislumbrando, visualizando desde hace ya muchos años. Y ese término de inteligencia artificial, se abre como una posibilidad hacia el futuro que ya hoy es una realidad. La inteligencia artificial es la capacidad de memoria de las máquinas, la capacidad de reproducir las máquinas algún tipo de cálculo o de predicción, como pudo ser, o como pudo hacer, o como lo puede hacer el ser humano. Incluso hoy en día ya se habla de singularidad tecnológica. La singularidad es, o se refiere a la singularidad como el momento en el cual pueda existir en el mundo una inteligencia que no sea de carácter biológico, es decir, una inteligencia producida por las máquinas. Algunos especuladores mencionan que la singularidad tecnológica, es decir, en el día en que las máquinas puedan reproducir máquinas, puede estar a la vuelta de 30 o 40 años. Ficción como en lo de Kubrick, no sé, pero de todas maneras ya el concepto de singularidad está empezando a circular. Y hablamos también de tecnologías, de nuevos materiales, materiales inteligentes, materiales que pueden incluso repararse a sí mismos, materiales que empiezan a tener condiciones completamente diferentes. O impresión en 3D. No sé si ustedes saben o han visto en las noticias, en Holanda el año entrante se habitará el primer barrio construido mediante impresión 3D. Ya la impresión de 2 dimensiones da paso a que podamos empezar a tener la producción de productos únicamente a partir de una máquina que puede inyectar material de tal manera que desarrolla los volúmenes que obviamente hayan sido planteados dentro de los programas que gobiernan estas máquinas. Y la impresión 3D abre una expectativa completamente diferente y nueva para el diseño. ¿Cómo los diseñadores o qué papel van a jugar los diseñadores en esas nuevas formas de producción? Otra tecnología que concurre, el Internet de las Cosas. Internet de las Cosas se refiere ya no a la relación que producimos entre el ser humano en la máquina y la máquina, sino a la posibilidad de que las máquinas interactúen entre sí. Y ya lo estamos empezando a ver. Yo no sé, en Ecuador debe haber el Waze, ¿cierto? La posibilidad de controlar. Uno dice, a mí yo nunca dejaré que una máquina gobierne lo que yo voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes han usado o han estado cerca de un Waze? El Waze determina su ruta, determina su camino y uno tiene más confianza en el Waze incluso que lo que uno está viendo alrededor. Esto es lo que está pasando con Cuarta Revolución Industrial, no es ficción, no es una cosa que esté distante, no es una cosa que esté lejos, es una cosa que ya estamos empezando a vivir. Y por supuesto el Big Data. Big Data es la capacidad de manejar información de forma exponencial, las supercomputadoras que pueden cruzar mucha información y tomar o permitirnos la toma de decisiones con el cruce de información que nosotros mismos no podríamos siquiera aspirar medianamente a hacer. Obviamente este cruce de información va a producir cosas como la posibilidad de que a partir de estos grandes almacenamientos de datos se incida en la producción en la fábrica.
hay la posibilidad de que la fábrica esté monitoreando cómo se está comportando la venta de un producto en el mercado e inmediatamente reporte a la fábrica para que se aumente la producción de ese producto o qué producto no se está vendiendo en el mercado para que internamente dentro de la organización deje de producirse sencillamente porque no va a tener mercado ni ocupaciones. En esto podemos especular muchísimo más y podemos hablar muchísimo más, pero eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y aquí recuerdo la frase de Piscitelli, un teórico de la comunicación argentino, porque me parece que es interesante de todas maneras mencionarla. Él decía que no es lo mismo desconectarse en el norte, donde las personas se desconectan por hartazgo, por cansancio, que estar desconectados en el sur, donde estamos desconectados por privación. Las brechas tecnológicas cada día van a ser más grandes. A este mundo corresponde una nueva sociedad, una sociedad que Zygmunt Bauman, perdón, llamaba una modernidad fluida. Y fluida en relación precisamente a los líquidos. La modernidad líquida la toma como analogía en razón a que los líquidos se mueven fácilmente, se desplazan fácilmente, asumen la forma del contenedor, rompen las barreras, rompen los obstáculos, y eso es lo que estamos empezando a vivir, una vida y una sociedad que fluye. Empezamos a compartir, a vivir en la pantalla, a filtrar, a rastrear, verbos todos estos que empiezan a adquirir una nueva connotación en las sociedades contemporáneas y en las sociedades actuales. Voy a cerrar con una alusión muy breve al tema de economía naranja, porque sé que ya esta mañana lo tocaron de manera muchísimo más profunda que lo que yo pueda tocar ahora. La economía naranja es una economía fundada en la creación y fundada en la creatividad y en lo cultural. Digamos que esas son las dos vertientes de la economía naranja: el apoyo en manifestaciones culturales o el apoyo en creación. Por lo tanto, lo que se comercializa o lo que se mueve en la economía naranja es el derecho de propiedad, la propiedad intelectual sobre los productos. Pero también, y hay una particularidad desde una perspectiva un poco crítica, en la economía naranja hay un exceso de oferta y un control relativo de la demanda. Es mucho lo que podemos ofrecer, es mucho lo que se puede crear en economía naranja, pero hay un control que cada vez pareciera incluso más drástico y más crítico, incluso la aparición de grandes corporaciones a nivel mundial que se centran en estos nuevos productos de economía naranja. Es un riesgo adicional, aun cuando también, si hay una regulación razonable en nuestros estados, si hay una regulación razonable en nuestros países, la economía naranja puede potenciar nuestras manifestaciones culturales y avanzar significativamente en la preservación de lo que somos y en la preservación digamos, de nuestros caracteres de nación. Con esto hago un recorrido, me excusan lo denso del paseo en muy corto tiempo, al cierre de un evento que ya fue muy productivo, pero espero que por lo menos aquí queden algunas otras inquietudes para las discusiones que ustedes van a tener, que también sé que las han formulado a futuro. Muchísimas gracias.
Una de las cuestiones que preocupan mucho o que se mueven en referencia a la cuarta revolución industrial es la desaparición de muchos oficios y la aparición de nuevos oficios. De hecho, ustedes oyen hablar hoy en día del community manager. Community manager no existía hace tan solo 15 o 20 años, incluso posiblemente menos. Es un oficio absolutamente nuevo. Pero nótese un aspecto bien interesante. No es un oficio que se enseñe, ni es un oficio que se obtenga mediante un título. Ni los communities han pasado necesariamente por una universidad, ni siquiera tienen que ser estrictamente comunicadores. Es un oficio que se aprende a partir de la experiencia que se está viviendo en el día a día. Y así hay muchos oficios que van a empezar a desaparecer, como han desaparecido oficios de apoyos secretariales en la oficina a partir de la existencia de nuevas máquinas o nuevos computadores, o como desapareció en el ámbito de mi campo profesional, como desapareció la delineante o el delineante de arquitectura que antes se encargaba de dibujar los planos y hoy en día los planos ya se hacen todos mediante computador. Lo que yo vería, esta referencia que hago, es fundamentalmente porque los diseñadores tenemos la responsabilidad de encontrar el nicho adecuado para movernos en estas nuevas sociedades. Es claro que en Latinoamérica el tema de cuarta revolución industrial es muy incipiente, pero si supusiéramos que en Latinoamérica va a haber un incremento significativo de estas nuevas tecnologías, uno podría suponer, por ejemplo, que si la impresión 3D avanza, lo que va a comprar el consumidor es el diseño, no el producto, ¿cierto? Porque uno lo que haría es comprar, y estoy especulando, sobre un catálogo de diseños posibles hechos por fulanitos o sutanitos, un producto que yo mismo imprimo o que mando a imprimir, si hubieran centros de impresión 3D. ¿Sí? De tal manera que lo que hay que estar es atentos a lo que va a suceder. Nadie puede en este momento pronosticar con alguna certeza cuáles son las profesiones y los oficios que van a desaparecer y cuáles son las profesiones y los oficios que van a aparecer. Pero sabemos que como sucedió con las primeras revoluciones industriales, la primera, la segunda y la tercera, esto va a cambiar de una manera muy significativa la ocupación de las personas y los campos profesionales en los que tengamos que movernos. Ya aparece el analista de datos, el experto en minería de datos, una cuestión que en la década del 80 o del 90 era impensable, pero hoy en día ya hay gente que se está especializando en el manejo de datos y en el manejo de información. Incluso miren en el ámbito de la política, los análisis que se hacen de los discursos de los políticos. Entonces, yo tomo el discurso y mediante un programa sencillo como el Word, identifico cuántas veces mencionó este personaje tal palabra en los 10 minutos de su presentación. Y entonces uno empieza a identificar desde perspectivas distintas el análisis del discurso político, digamos. O sea, lo que hay que estar es, como diría Max Diff, hay que derivar en estado de alerta. Cuando nos preocupábamos por la creatividad, Manfred Max Diff decía que cuando miramos mucho el punto de llegada, perdemos lo que hay en el recorrido que nos puede ayudar a llegar de mejor manera a donde queremos llegar. Y yo diría que a los diseñadores en esta parte del mundo lo que les compete es estar alertas a lo que está sucediendo, porque hay múltiples posibilidades que se hablen, múltiples riesgos que se presentan. Yo no quiero ser fatalista, ni quiero ser apologista de la cuarta revolución industrial, sino presentar una realidad de lo que está sucediendo y de lo que puede venir.
No te alcancé a escuchar bien la segunda. Sí. Bien, frente a lo primero, hay que reconocer, creo que tengo la misma, no me muevo, no es mi campo el tema del diseño de modas, pero tengo la misma percepción tuya en el país, en Colombia. Quizás es uno de los diseños más exitosos y que tiene mayor presencia en el ámbito, digamos, de la producción en el país e incluso está refrendado con grandes eventos que muestran el auge y la fortaleza que tiene el diseño de modas en el país. Tengo entendido que en Ecuador hay un ascenso significativo y que empieza a verse como un motor potencial frente al desarrollo económico y a las posibilidades del diseño. Yo para el diseño de modas veo un panorama muy positivo en la medida en que, como les decía, nuestras sociedades empiezan a mirar más las expectativas, los deseos de las personas y los deseos de los seres humanos para quienes producimos algún tipo de diseño. Y en esa medida el diseño de modas está muy ligado precisamente con ese universo, digamos, que cada vez se potencia más. El diseño centrado en el usuario es uno de los conceptos que empieza a aparecer en la década del 90 y la posibilidad de entender lo que hacemos ya no desde la perspectiva de los diseñadores, sino desde la perspectiva de quienes usarán o utilizarán nuestros diseños. Y en esa medida el diseño de modas siempre ha estado un poco preocupado en esa dirección y cada vez más empieza uno a encontrar que los diseñadores se acercan más a los consumidores y a los usuarios. En el segundo caso, en el caso de si considero necesario la reflexión en la academia, la considero estrictamente necesaria. Lo que yo he presentado hoy tiene una pretensión de hacer una mirada un poco más crítica de lo que ha venido sucediendo, ¿cierto? Y una mirada muy crítica porque pareciera que por nuestros países pasan estos cambios sin que nuestros países realmente asimilen realmente cada uno de estos cambios que se van dando en el mundo. Pasó la industrialización, en nuestros países aún no son industrializados. Ha pasado la robotización y la automatización y nuestras empresas aún no están robotizadas ni automatizadas. Y estábamos advertidos de que viene una cuarta revolución que tiene toda suerte de cambios desde el punto de vista de la incorporación de tecnologías en la vida diaria, en la vida cotidiana, y lo que debemos hacer es precisamente prepararnos para eso que viene. Y eso solo se puede hacer desde la perspectiva de la reflexión y desde la perspectiva de construcción, digamos, de discurso frente a eso que está sucediendo. De lo contrario, vamos a seguir marginándonos, de lo contrario, vamos a seguir permitiendo que se incremente o que se ensanche la brecha entre los países llamados desarrollados y nuestros países que ahora eufemísticamente llaman en vías de desarrollo. Que la base de economía naranja es la propiedad intelectual. Y eso es
del norte. Entonces, yo de lo que hablé en la primera conferencia magistral es de que desde Latinoamérica se presente el concepto de posesión intelectual, es decir, de un término mediante el cual el autor es propietario de su creación, pero que no sea eterno, que no se especifique la creación en grandes corporaciones, que esta creación sea propia e individual. Sí, el término de economía naranja, entre otras cosas, abarca múltiples manifestaciones. En el término de economía naranja están incluidas las manifestaciones culturales como muchas manifestaciones de la creación. Si ustedes revisan la literatura general de economía naranja, el diseño y la arquitectura hacen parte de esa economía naranja. Y por supuesto, la arquitectura no puede compararse desde el punto de vista de mercado con las producciones, digamos, o con el desarrollo de productos que se comercializan masivamente. Pero nótese un aspecto bien interesante en el tema de economía naranja. En la economía naranja la serie no existe, la seriación no existe. La producción industrial de la primera y la segunda revolución industrial no está presente en la economía naranja. En la economía naranja nuevamente existen los productos y los proyectos únicos. Ahora, ¿qué hace parte del modelo capitalista? Por supuesto, es un modo de incorporar las manifestaciones culturales y aquellas que son propias de la creación humana en un sistema económico. Y es claro que hay riesgos, pero hay también bondades posibles en el reconocimiento de esta economía naranja. Hay el riesgo de que, este exceso de oferta o esta oferta muy flexible y muy elástica que se da en la economía naranja no pueda ser absorbido o no pueda ser absorbida por la demanda, que es mucho más restringida y mucho más reducida. Incluso la existencia de grandes corporaciones que empiezan a lucrarse de la producción de la economía naranja empieza a aparecer como un riesgo significativo. Miren ustedes Netflix, miren ustedes Spotify, miren ustedes una cantidad de corporaciones de carácter internacional que empiezan a controlar esas demandas. De tal manera que hay bondades en la economía naranja en la medida en que hay un propósito de revaloración o de puesta en circulación económica de resultados de nuestra cultura, de producción cultural contemporánea, pero también hay una serie de riesgos que son evidentes. Por eso la pregunta que me hacían antes de si es necesario teorizar o si es necesario reflexionar, me parece que eso es lo que tenemos que hacer en este momento. La economía naranja nace como concepto hace relativamente poco, ha ascendido muy rápidamente e incluso algunos de los que han trabajado en la noción de economía naranja la plantean como una de las grandes alternativas para Latinoamérica en general, porque la economía naranja, entre otras cosas, es intensiva en utilización de personas, a diferencia de lo que puede suceder con las economías propias de la cuarta revolución industrial, en donde la tecnificación lo que va a producir es el desplazamiento de las personas. ¿Hacia dónde va a ir la economía naranja? No lo sé aún con certeza, pero el mundo en el que vivimos es un mundo de incertidumbres y de cambios drásticos frente a los cuales lo que tenemos que hacer, insisto, es estar atentos para poder tener el mejor provecho posible de esto que está sucediendo. ¿Usted no considera que esta cuarta revolución industrial y de economía naranja, nos están planteando un cambio radical de la forma de trabajo y nos están planteando un trabajo integral, un trabajo basado en proyectos donde no es la competencia, no es la carrera universitaria de que se profesional, sino es su producción? ¿No consideraría usted que es necesaria una transdisciplinariedad y no la de una carrera en diseño, en economía? Nosotros como seres humanos nos orientemos a resolver proyectos y no
Sí, yo vuelvo a insistir, yo considero que la cuarta revolución industrial específicamente va a generar un cambio drástico en nuestra organización y en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Es muy probable que desaparezcan profesiones, es muy probable que desaparezcan oficios y que aparezcan nuevos oficios y nuevas profesiones. Toda revolución en general es revolución en la medida en que produce este tipo de cambios muy drásticos. La gran diferencia de esta cuarta con las anteriores es que los cambios se van a producir de manera muy intensa, por eso hablamos de organizaciones exponenciales, de innovación intensiva y de cambios exponenciales e incluso de disrupción más que de innovación. De tal manera que es claro que la cuarta revolución industrial va a producir cambios de enorme magnitud y que incluso las organizaciones centradas en la formación o las organizaciones que gestionan conocimiento tendrán que empezar a hacer sus propias evaluaciones y definir las nuevas rutas por las cuales puedan transitar más tranquilamente. Bueno, con esto concluimos nuestro encuentro y viene la parte del cierre. Queremos darle las palabras al doctor Pedro para que nos cierre un poco lo que ha sido la parte académica para dar paso a la muestra viva, que es propia del diseño de vestuario y moda. Bueno, agradecerles a todos los que han hecho posible estas dos jornadas de trabajo que como se ha mostrado en los debates, debería estar llena de compromisos más bien, de desafíos. Creo que se ha hecho evidente la necesidad de continuar trabajando en el tema, de que la universidad, no solamente la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que nos acoge, sino que la Universidad Ecuatoriana asuma con más seriedad su compromiso con el país. Creo que los tiempos se nos vienen encima, ¿no es cierto, Jaime? Los tiempos se nos vienen encima y estamos bastante desubicados. Aquí, además, la dimensión latinoamericana debería convocarnos a esfuerzos conjuntos. Ojalá pudiéramos concretar algún convenio con la Universidad Nacional de Colombia, de la que Jaime es vicerrector. Ojalá pudiéramos, por ejemplo, hacer que las instituciones que se han instalado ya aquí en el país, como por ejemplo las prácticas preprofesionales, los compromisos de vinculación con la comunidad que cada graduante, que cada estudiante tiene que cumplir, puedan estar ligadas a esfuerzos bien concretos, a esfuerzos bien pragmáticos, que permitan, por ejemplo, que los saberes que ahora pudieron entrar en contacto de parte de los miembros de la Cámara de Diseño tengan un diálogo con los saberes de la gente que está haciendo economía popular. Ojalá que pudiésemos para las siguientes reuniones tener la participación más activa de la industria productiva, de los distintos segmentos de la economía formal y de la llamada economía informal. En fin, miren, son una cantidad de deseos que en realidad no son tan irrealistas, que deberían estar en el ámbito de nuestras posibilidades reales. Así es que cerremos esto antes de dar paso a una muestra justamente de la estética, de la funcionalidad y del futuro del que nos hablaba Jaime hace un momentito, ¿no es cierto? Cerremos estas dos jornadas con un compromiso individual de hacer posible que el próximo evento nos alcance a concretar, digamos, elementos, pasitos muy específicos en nuestras tareas cotidianas, pero también nos alcance como para poder hacer la diferencia en lo que es el devenir del país. Acabo simplemente con la invitación puntual. Tenemos el próximo mes un encuentro taller de salud y seguridad laboral. Quedan invitados sobre todo los diseñadores en lo que tiene que ver con cuestiones ergonómicas, con cuestiones de salud, de seguridad, de ambiente de trabajo, en fin, una cantidad de elementos que ustedes conocen mejor que yo, para poder hacer una exposición masiva en el lobby de la Torre 1.
Quedan invitados para, vamos a hacer una cuestión conjunta en el tema de la gastronomía ecuatoriana, food sign, ¿no es cierto? Está de buscarle algún nombrecito en español, y si pudiéramos en quichua mejor todavía, ¿no es cierto? Porque desde ahí viene la cosa, es decir, parte fundamental con la tercera, con la cuarta, con la quinta revolución industrial, es que si seguimos siendo mala copia de los del norte, no nos va a ir bien, pues compañeros. Si no es cuestión de ponernos a hablar, hacernos los que tenemos el acento adecuado. Hay que, desde nuestras raíces, volvernos universales. Así que, compañeros, que disfruten esa pasarela. Muchas gracias por venir. Bueno, damos paso entonces a una muestra del diseño ecuatoriano. La pasarela se llama Diversidad, es el tema que va a estar amenizada por un conjunto que hemos podido gestionar con el Parlamento Andino y que pues nos va a matizar un poco todo el agasajo. Entonces les pido que se pongan cómodos y bienvenidos. El encuentro ha terminado el encuentro. Muchas gracias por haber asistido.